¿Qué impulsa a una mujer casada a traicionar sus votos? Esta pregunta me atormentaba mientras revisaba los hallazgos del investigador privado y examinaba las pruebas. Después de 15 años de un matrimonio feliz, ¿qué podría hacerla buscar intimidad fuera de nuestra relación? Las imágenes y los detalles en el informe solo añadían a mi confusión. ¿Fue un error de juicio, un momento de debilidad o quizás algo más profundo, como una crisis psicológica? El informe indica que sus encuentros eran puramente físicos, lo cual planteaba preguntas adicionales sobre la naturaleza de su relación. ¿Todavía amaba a su esposo o simplemente había perdido el rumbo? Ninguna mujer en su sano juicio arriesgaría todo lo que tiene por momentos fugaces de infidelidad. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras intentaba darle sentido a todo. El investigador privado me dejó solo en la oficina para que pudiera digerir el informe y lidiar con las emociones que me abrumaban. Después de estudiar las fotos, me preocupaba casi más la intensidad con la que ella estaba teniendo un romance con su amante. Lo reconocí como Chad Wilkins, un colega de la oficina de bienes raíces donde ella trabajaba como agente. Se reunían un par de veces a la semana en el motel de la autopista y, a veces, en nuestra casa en el cuarto de huéspedes. El investigador privado tenía fotos de ellos juntos, por lo que no habría problemas de privacidad en el tribunal de divorcio. Cuando el investigador privado los vio entrar por primera vez a nuestra casa, instaló muchas cámaras y grabadoras de audio en diferentes habitaciones. Ahora tenía que decidir cuándo y cómo confrontarla. He llegado a la conclusión de que el divorcio es inevitable. No podía perdonarla por traicionarme y esperar que simplemente lo dejara pasar, a pesar de que me considero cristiano. Las imágenes de su infidelidad mostraban tal falta de respeto y consideración hacia mí que no podía encontrar una razón para pedirle perdón. Mi nombre es Frank Nolan. Soy un gerente de supermercado de 43 años. Mi trabajo a menudo me mantiene alejado de mi familia por largas horas, por lo que pensé que esta podría ser la razón de la infidelidad de mi esposa Joan, pero no podía justificar su engaño conmigo con eso. Nos conocimos en la universidad, y desde nuestra primera cita, ninguna otra mujer ha capturado mi corazón. A lo largo de nuestro matrimonio, la valoré y confié en ella completamente. Trabaja como agente en una firma de bienes raíces y a menudo pasa largas horas fuera de la oficina, al igual que Chad. Parece que tal horario conjunto les da la oportunidad de perseguir sus pasatiempos adicionales. Chad, que tiene aproximadamente nuestra edad, está casado con Mary Damon, una mujer encantadora y amable. También tienen 2 hijos de aproximadamente la misma edad que los nuestros. Los conocí por primera vez en varias reuniones familiares organizadas por la empresa de bienes raíces y siempre me parecieron una familia agradable. Pensé que el divorcio podría resolverse amigablemente, citando diferencias irreconciliables, especialmente si ella estaba dispuesta a cooperar. Dado que ambos recibimos el mismo ingreso, no veía la necesidad de una pensión alimenticia. Además, si nuestro hijo Jeremy, de 14 años, vive conmigo y nuestra hija Kim, de 12 años, se queda con su madre, entonces no será necesario el pago de pensión. Me parece justo vender la casa y dividir todos los bienes por igual, 50/50. Si ella se niega a cumplir, recurriré a la amenaza de divorcio por adulterio y publicaré el informe del investigador privado con fotos incriminatorias, grabaciones de audio y video. El pensamiento de la familia de Chad había cruzado por mi mente, pero aún no tenía un plan sobre cómo resolver este problema. Quizás en el momento adecuado, compartiré las pruebas que tengo con su esposa y le permitiré tomar su propia decisión. Sabía que sería igual de devastador para ella como lo fue para mí, pero necesita saber qué tipo de hombre ha casado. Quería vengarme por lo que él le había hecho a mi familia. Hubo un golpe repentino en la puerta, y el detective privado entró. ¿Cómo está, señor Nolan? ¿Tiene alguna pregunta sobre el material? No, no lo creo. Todo está aquí como esperaba, respondí con tristeza. ¿Te gustaría ver videos o escuchar las grabaciones de audio? Esto podría darte una mejor comprensión de los eventos, sugirió. No, gracias. Ya no puedo aceptar lo que las fotos ya me han mostrado, respondí.
La realización de que ella se había entregado completamente a otro hombre era demasiado insoportable, así que me levanté y me preparé para irme. Cuando me fui, le pagué escribiendo un cheque por el monto restante. Recogí su informe con fotos, audios y videos y salí de su oficina. Después del almuerzo, tomé el día libre, dándole al asistente del gerente la oportunidad de tomar el mando del mercado en sus propias manos. Era una buena oportunidad para que ganara experiencia, y me aseguré de estar en contacto a través de mi teléfono móvil si me necesitaba. Decidí detenerme en un parque cerca de nuestra casa para reflexionar sobre los eventos que me llevaron a descubrir la infidelidad de mi futura exesposa. La idea de regresar a la casa que una vez llamamos hogar ya no me agradaba porque ya no se sentía como un hogar. Era solo una simple casa donde comíamos y descansábamos juntos. Decidí hacer todo lo posible para salvar nuestra familia por el bien de nuestros hijos, que necesitaban estabilidad. Joan, mi esposa, es una mujer maravillosa que se mantiene en forma a través del ejercicio y el trabajo, aunque puede que no sea tan delgada como solía ser después de tener hijos. Noté que había perdido un poco de peso últimamente y se veía cansada, lo cual asumí que se debía a una nueva dieta. A pesar de esto, ella aún me parece hermosa. Nuestra vida íntima era regular hasta hace unas semanas. Nuestra vida amorosa estaba llena de ternura, pero le faltaba la intensidad de las sensaciones. A menudo nos adheríamos a prácticas de intimidad estándar. Pensé en proponerle a mi pareja intentar algo nuevo para avivar nuestra relación, pero dudaba por su posible reacción a mis fantasías. Pasó algún tiempo antes de darme cuenta de que nuestra intimidad había disminuido, y al reflexionar, noté que ella no mostraba interés en la intimidad conmigo, excepto en los días en que estaba con Chad. El resto del tiempo, nuestra conexión física permanecía sin cambios. Cuando encontré un estado de cuenta bancario de su cuenta personal que mostraba gastos en un hotel local, no pude evitar sentirme sospechoso. Decidí realizar una investigación más profunda, como resultado de la cual contraté a un investigador privado cuyo informe confirmó mis temores. A pesar de pensar en confrontarla de inmediato, decidí recopilar más pruebas de su posible infidelidad. La investigación fue costosa, y tuvimos que gastar parte de nuestros ahorros para la jubilación. Razoné que si mis sospechas eran correctas, no tendría que preocuparme por nuestro futuro juntos. Su amor inquebrantable por mí no se debilitó incluso mientras continuaba su aventura. No pude evitar maravillarme de su capacidad para mantener tal fachada y pretender que no pasaba nada. Para mí estaba claro que estaba haciendo un buen espectáculo. Sus acciones con Chad indicaban que ya no sentía el mismo amor y respeto por mí que por su amante. Era una realización perturbadora que sabía que no podía ignorar. Sentado en el parque donde pasamos incontables momentos inolvidables con nuestros hijos, las emociones me abrumaron y las lágrimas volvieron a brotar en mis ojos mientras reflexionaba sobre los últimos 15 años de lo que pensaba que era un matrimonio perfecto. Los recuerdos de todos los momentos felices pasaron por mi mente, a pesar de unos pocos problemas menores. ¿Cómo pudo irse tan fácilmente? Las lágrimas corrían por mi rostro mientras estaba sentado en el parque, apoyando la cabeza en el reposacabezas y tratando de darle sentido a todo. Finalmente logré recuperar la compostura, pero luego surgió otro pensamiento en mi mente. Si ella realmente está luchando con una enfermedad mental, ¿podré apoyarla? En nuestros votos matrimoniales, había una promesa de estar al lado del otro en la salud y en la enfermedad, y la enfermedad mental es una forma de enfermedad. ¿Podré encontrar la fuerza para permanecer casado y cumplir con este voto si ella termina su aventura? El voto matrimonial también contenía una promesa de renunciar a todos los demás, que ella claramente rompió. Cuando me di cuenta de que ya no podía confiar en ella, incluso si sus acciones fueron influenciadas por la enfermedad, supe que no podía seguir viviendo con ella. ¿Cómo podría manejarla y combinar mis responsabilidades laborales? El divorcio parecía ser la única opción aceptable. Empecé a pensar en cómo superar la ruptura con el mínimo daño para nuestros hijos y no entrar en una confrontación aguda con ella. Pero primero, tenía que encontrar y consultar con un abogado de divorcio. Utilicé mi teléfono móvil para contactar a nuestro abogado y pedir consejo.
Jerry parecía sorprendido por mi solicitud, pero me recomendó a Ron Jenkins y me dio sus datos de contacto. Antes de terminar la conversación, le pedí que revisara mi testamento, excluyendo a Joan de él y especificando a nuestros hijos como los principales beneficiarios. Después de eso, inmediatamente concerté una cita con el abogado de divorcio para la mañana siguiente. Sintiendo depresión, decidí regresar a casa y tratar de mantener un sentido de normalidad por un tiempo más. Cuando llegué a casa, Joan aún no estaba, pero nuestros hijos estaban en casa haciendo diligentemente sus tareas. Me sentí orgulloso al verlos, viendo cómo se esforzaban por completar sus tareas tan pronto como llegaban de la escuela. «Papi», preguntó curiosamente Kim, «¿por qué estás en casa tan temprano?» Expliqué que tenía algunas cosas que hacer y, en lugar de volver a la tienda, decidí venir a casa para ver cómo estaban. Kim respondió en tono de broma, sonriendo con picardía, «Oh, papi, sabes lo trabajadores que somos». La abracé fuertemente, agradecido por la maravillosa hija que era, aunque sabía que la extrañaría cuando me separara de su madre. «Claro», bromeé, «¿ha vuelto tu mamá?» Kim negó con la cabeza, dejando claro que su mamá aún no había regresado. Llamó para decir que llegaría un poco tarde porque tenía una cita. Mencionó que traería comida china para la cena, lo cual me pareció una buena opción. Pregunté si Jeremy estaba en su habitación, y ella confirmó que sí. Me pregunté si Joan estaba reuniéndose con Chad en el motel esta tarde, pero dejé de seguir sus actividades desde que tenía toda la información que necesitaba. Subí y llamé a la puerta de Jeremy. Cuando la abrió, lo abracé y le pregunté cómo iban las cosas en la escuela. Respondió que todo iba bien, sin ninguna queja. Continuamos la conversación por unos minutos más antes de que bajara para servirme un whisky con hielo, mi bebida favorita, mientras esperaba a Joan. Cuando llegó a casa, no pude evitar notar lo cansada y pálida que se veía, incluso un poco grisácea. Su reciente pérdida de peso era obvia, ya que su vestido colgaba suelto. Me parecía extraño que no hubiera mencionado estar a dieta. Observé cómo traía una bolsa de comida china a la cocina y abrazaba a Kim, luego llamaba a Jeremy para que se uniera a nosotros para cenar. Se volvió hacia mí con una sonrisa radiante que iluminó todo su rostro. «¿Cómo estuvo el día de mi querido esposo?» «¿Qué pasó?», preguntó, besándome en la mejilla. «Genial», respondí, devolviendo el beso. «¿Estamos un poco gruñones hoy?» «¿Qué pasa?», preguntó con una nota de preocupación en su rostro. «No, estoy bien, cariño». «Solo tuve un día ocupado», respondí, tratando de sonar más alegre. Me miró con curiosidad, como si se sintiera culpable, luego se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a la cocina. Después de terminar mi whisky, fui a la cocina para ayudarla a poner la mesa mientras Kim llenaba los vasos con agua. A pesar del continuo afecto de Joan hacia mí, me desconcertaba su repentino deseo de más intimidad, poniendo en peligro nuestro matrimonio. Un inminente divorcio parecía inevitable, independientemente de las razones de su infidelidad. Nuestra cena transcurrió en un ambiente agradable mientras Joan compartía los detalles de un espectáculo en el que había estado. Se trataba de una casa lujosa y espaciosa, lo que le prometía una sólida comisión. No me importaba si Joan realmente asistió a la exhibición o pasó tiempo con su amante. Mis emociones me abrumaban, pero traté de ocultar mis verdaderos sentimientos por el bien de los niños mientras comíamos. Después de la comida, los niños limpiaron la cocina mientras Joan subía a cambiarse. Me retiré a la sala familiar para distraerme y ver televisión. El sonido de la ducha corriendo me hizo preguntarme si ella estaba tratando de lavar todos los rastros de su aventura. El pensamiento de que me había dado solo la mitad de su atención esa noche me enfureció y me empujó hacia la idea de venganza por su traición. Esa noche, ella intentó iniciar la intimidad, pero la evité y me di la vuelta, fingiendo estar dormido. Escuché su suspiro de decepción mientras se iba. A la mañana siguiente, me levanté temprano y salí de la casa antes de que todos estuvieran despiertos. Dejé una nota diciendo que tenía un proyecto de trabajo importante que requería mi atención inmediata y un comienzo temprano.
Estar cerca de Joan se volvió difícil para mí, y necesitaba algo de espacio para aclarar mi mente. Llegué al trabajo y logré hacer algunas cosas antes de ir a una reunión con un abogado de divorcio. Llevé conmigo las pruebas recopiladas por el investigador privado. Al llegar a la oficina del abogado, su secretaria me llevó rápidamente a su oficina. Después de presentarme, describí en detalle el resultado deseado del divorcio. El abogado revisó las pruebas y documentos y estuvo de acuerdo en que era un caso convincente que podría resolverse sin problemas si la otra parte aceptaba. De lo contrario, se utilizarían las pruebas. Usar fotos e información adicional aumentaría significativamente la probabilidad de su consentimiento. Pregunté sobre el tiempo de entrega de los documentos de divorcio, a lo que respondió que tomaría un par de días prepararlos, presentarlos y hacer copias. Ofrecí adjuntar su foto a los documentos para informarle inmediatamente sobre la razón del divorcio. Él estuvo de acuerdo y me aseguró que se pondría en contacto conmigo tan pronto como los documentos estuvieran listos. Con eso, me fui a casa. Tenía una tarea difícil por delante, informar a Jeremy y Kim sobre la próxima ruptura de nuestra familia. Sabía que esta noticia sería un golpe devastador para ellos porque sucedería de repente y sin previo aviso. No podía haberles advertido de antemano porque Joan se habría enterado antes de que pudiera entregarle los papeles de divorcio. Mi plan era entregarle los papeles en la oficina de bienes raíces y tomarla por sorpresa revelando su aventura. Esperaba que este choque repentino la hiciera darse cuenta de la seriedad de sus acciones y lo que podría perder. Además, esperaba que sirviera como advertencia para Chad, señalando potencialmente que su propio matrimonio podría estar en peligro si estaba presente o se enteraba de la situación. Lo que más me preocupaba era cómo contarles a los niños. Así que pasé el día buscando un apartamento amueblado que pudiera llamarse hogar temporalmente. Habiendo encontrado uno, dejé un depósito y volví a casa. Joan estaba en casa cocinando la cena. Me saludó con una sonrisa y un cálido beso. No podía evitar pensar que ella estaba jugando bien, así que decidí seguirle el juego y le devolví el beso con algo de pasión. Tuve que recordarme a mí mismo no apresurarme, espera hasta esta noche, y te daré lo que quieres. Mamá, esto es asqueroso, dije. Lo siento, cariño, mamá se dejó llevar un poco, se rió Joan. Dudaba poder soportar estar cerca de ella, pero podría empezar a sospechar algo si no respondía a sus avances. La había evitado la noche anterior, pero no podía seguir haciéndolo 2 noches seguidas sin despertar sospechas. Si pudiera, tendría que seguir adelante. Pregunté, aún sosteniéndola por la cintura, si sigo acosándote, terminaremos con pollo y galletas quemadas, dijo con una sonrisa juguetona y se concentró en cocinar. A última hora de la tarde, se fue a la cama desnuda, luciendo más delgada de lo habitual. Estaba a punto de preguntarle sobre su dieta cuando me atrajo hacia ella y me besó apasionadamente, aferrándose a mis brazos. Frank, yo te amo más de lo que jamás sabrás, susurró. No podía deshacerme del sentimiento de contradicción. ¿Me estaba engañando al confesar su amor? Yo también te amo, querida. Acéptalo, criatura encantadora, se acurrucó a mi lado, y nos quedamos dormidos juntos. El día siguiente y la noche fueron similares a los anteriores, y ella declaró, eres mi más querido, y debo admitir que eres el mejor amante que he conocido. No pude evitar responder, te amo, querida, pero ¿por qué estás tan segura de que soy el mejor amante del mundo? ¿Con cuántos otros has tenido relaciones íntimas? Ella hizo una pausa por un momento antes de responder, y casi podía escuchar los engranajes girando mientras intentaba dar una respuesta adecuada. Eres el único, mi querido, dijo, pensando que hacer el amor no podía ser mejor. Buena respuesta, respondí rápidamente. Bueno, mañana ella entenderá mis verdaderos sentimientos, pensé cuando me quedé dormido. Ella preguntó, Frank, ¿podemos estar solos el sábado por la mañana? Necesito decirte algo. Acepté, y llevé a los niños a casa de sus abuelos para hablar con ella. ¿Qué demonios me iba a decir? ¿Confesaría sus sentimientos?
Bueno, no importa ahora, todo me conviene. ¿Qué está pasando?, pregunté. Te lo explicaré más tarde, dijo. Bien. Anoche, tuve dificultad para dormir pensando en lo que podría pasar mañana y cómo lo manejaría. No podía dejar de pensar en cómo tomaría su confesión. Probablemente me culparía, después de todo, yo era un gran compañero y ella me amaba, ¿cómo podría ser mi culpa? A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui al IOP a desayunar. Tomé una firme decisión de terminar mi relación con ella, sin querer verla ni hablar con ella nunca más. El proceso de divorcio estaba en pleno desarrollo, lo cual supe por los abogados cuando los llamé desde el trabajo. Me informaron que los documentos se habían presentado el día anterior y estaban listos para ser enviados. Programé su entrega a Joan a las 3 de la tarde para tener tiempo de prepararme para el proceso que se avecinaba. Decidí tomarme el día libre, instruyendo a mi secretaria que le dijera a mi esposa que estaba fuera por negocios. Si llamaba para cuando llegara a casa, Joan ya se habría ido al trabajo y los niños estarían en la escuela. Después de cambiarme a ropa de trabajo, salí de la casa y alquilé un pequeño camión de la compañía Uaul para mudarme. Cuando llegué a casa, comencé a cargar mis pertenencias personales en el camión, ropa, una computadora e incluso mi silla favorita. Cuando estaba a punto de ir a mi nuevo apartamento, una vecina se acercó a mí mientras me subía a la cabina. «Frank, ¿te estás mudando?» «¿Qué pasó?» «¿Está todo bien?», preguntó. Respondí, «Sí, solo yo». Luego preguntó, «¿Está todo bien? ¿Tienes algún problema?» Joan ha descubierto nuevos intereses, así que creo que es hora de seguir adelante. Es triste, pero dudo que Joan haga algo para dañar tu matrimonio. Puedes hablar de esto con ella cuando llegue a casa esta noche. Yo no me quedo. Adiós, Alice, dije mientras me alejaba. Noté que ella me miraba con una expresión confundida en su rostro. Sabía que al final del día, la mayoría de los vecinos escucharían rumores de que Joan había sido infiel y yo la había dejado. Alice era conocida como la chismosa de al lado. Después de descargar el camión en mi apartamento, lo devolví y me subí al coche. De vuelta en el apartamento, rápidamente guardé mis cosas, me duché y me cambié a ropa limpia. Después del almuerzo, fui a nuestro banco donde transferí la mitad de los fondos de nuestra cuenta conjunta a mi cuenta personal. Luego, pasé un par de horas ocupándome de asuntos de seguros y otras tareas administrativas que requerían mi atención. A las 2:30 p.m., me dirigí a la escuela secundaria donde estudiaban mis hijos y esperé hasta que fueran liberados. Después de unos minutos, se unieron a mí y fuimos a casa juntos. Confundidos, preguntaron, «¿Por qué nos llevas, papá?» «¿Qué pasa?», preguntó Kim. «Lo explicaré ahora, cariño», respondí, y conduje el coche hasta el parque al lado de nuestra casa y estacioné. Kim estaba sentada en el asiento delantero a mi lado, y Jeremy estaba en la parte trasera, ambos lucían desconcertados. Tomando una respiración profunda, me volví hacia ellos y comencé, «Me cuesta decir esto, pero he dejado a su madre. Se quedarán con ella mientras resolvemos la cuestión de la custodia, pero ahora tengo mi propio apartamento y ya no viviré en casa». «¿Por qué, papá?» Kim empezó a llorar, las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Por qué no puedes estar con nosotros más?». Jeremy susurró suavemente, girándose para ocultar sus lágrimas de nosotros. «Lo siento mucho, y aunque no puedo explicarlo, por favor sepan que ambos los amamos y siempre estaremos a su lado. Tienen que ser fuertes por su madre y apoyarla, pero nuestro matrimonio no tiene remedio. Seguiremos siendo sus padres, pero no como pareja», dije. Kim estalló en llanto, y yo instintivamente extendí los brazos para abrazarla a través de la consola. Me dolía ver a mi hija llorar. No podía entender por qué Joan nos haría esto. Era doloroso ver cómo afectaba a nuestros hijos. Finalmente, volvieron a un sentido de normalidad, y los llevé a la casa que una vez había sido nuestro hogar. Antes de dejarlos allí, los abracé fuertemente.
Las lágrimas aún corrían por sus ojos y por los míos. Entren, hagan su tarea y traten de no distraerse con nada, les dije. Su mamá volverá pronto, y puede que no esté de buen humor. Estén allí para apoyarla. Si necesitan algo, pueden contactarme por teléfono móvil. Dejé esta situación y volví a mi apartamento. Mirando mi reloj, noté que ya eran las 3 de la tarde. En ese momento, Joan debería haber recibido las tristes noticias. Más tarde ese día, alrededor de las 5 de la tarde, sonó mi teléfono. Cuando vi el número de un pariente en el identificador de llamadas, contesté con vacilación, «¿Hola?» Frank, mi suegro Sam me saludó. «Hola, Sam. ¿Puedo ayudarte?» Siempre he tenido una buena relación contigo, Frank. Joan está en el hospital. ¿En el hospital? Sí, la trajeron a casa desde el trabajo. Se desmayó después de recibir los papeles del divorcio. Me pidió que te llamara. ¿Qué está pasando, Frank?, preguntó Sam. Me engañó, y tengo pruebas, dije. ¿Oh no, estás seguro? No es propio de ella, respondió Sam. Tengo el informe de un investigador privado, fotos, videos, toda la información está en los textos y grabaciones de audio. Oh no, esta noticia devastará a su madre. ¿Cómo está Joan?, preguntó Sam. Ha pasado por mucho, pero he aprendido algo más. No va a morir, las palabras, está muriendo, me golpearon como una tonelada de ladrillos. Antes de pedir más detalles, ¿qué quieres decir con que está muriendo? Tiene cáncer de páncreas, y no es tratable. Dicen que solo tiene unas pocas semanas de vida, dijo Sam. Oh Dios mío, no tenía idea, Sam. Ella nunca me lo dijo. ¿Cuánto tiempo has sabido sobre su condición? Está fuertemente sedada, pero logró decir que ha estado enferma por unos 3 meses. Está muy angustiada. ¿Puedes venir al hospital? Creo que quiere verte, dijo Sam. Mis pensamientos estaban confundidos. ¿Joan está muriendo? ¿Qué debería hacer? Ya les informé a los niños que la estoy dejando, niños. Oh no, están solos en casa, dije. Vendré tan pronto como pueda, pero necesito revisar a los niños. Están solos en casa. ¿Dónde estás?, preguntó Sam. Estoy en mi apartamento. ¿Lo planificaste todo? Sí, quería lastimarla de la misma manera que ella me lastimó. Sentí un profundo amor y confianza por esta mujer. No hay excusa para romper el juramento que tomamos ante Dios. Puedo entender eso. Necesito ir a la casa. ¿Sabes cuánto tiempo la mantendrán allí? Planean mantenerla durante la noche para observarla. ¿Está bien si traigo a los niños más tarde? Probablemente sea mejor que se mantengan alejados por ahora. Ella volverá a casa mañana y necesita estar en las mejores condiciones para manejar la situación. ¿Podrás venir aquí esta noche? Esta situación es un completo desastre. No sé qué hacer a continuación. Me quedaré con los niños hoy y le haré saber que hablaremos mañana. Me aseguraré de que los niños vayan a la escuela, y luego pasaré por su casa. Está bien, Frank, le pasaré tu mensaje. Esperaremos aquí hasta que se duerma, dijo Sam. Después de colgar, me subí al coche y conduje de regreso a la casa. Mientras conducía, sonó mi teléfono. Era Kim llamando desde su teléfono móvil. Hola, Kim, respondí. Papi, mamá no está en casa aún. Todo está bien, dijo Kim. Estoy en camino a casa ahora, querida. Les explicaré todo cuando llegue. Solo tomará unos minutos, ¿de acuerdo? Adiós. Dios mío, que todo esté bien. ¿Qué les diré a los niños? La situación era caótica. ¿Por qué no me dijo sobre su enfermedad terminal? Quizás esa fue la razón de su traición. Debe haber comenzado después de que fue diagnosticada.
No es de extrañar que haya perdido peso y se sintiera cansada todo el tiempo. Cuando llegué a la casa, Kim corrió a encontrarme, y Jeremy estaba en la puerta observando lo que sucedía. «Papá, ¿dónde está mamá?», preguntó Kim. «Está en el hospital, cariño. Se desmayó y le están haciendo algunas pruebas», expliqué. El abuelo Sam llamó e informó que mamá se siente bien, así que no se preocupen. La veremos mañana cuando regrese a casa, ya que la dejaron en observación durante la noche. Tomé la mano de Kim mientras entrábamos a la casa y puse mi mano en el hombro de Jeremy para reconfortarlo, lo cual pareció apreciar. Sugerí salir a comer, y después de disfrutar de la cena en nuestra pizzería favorita, volvimos a casa. Llamé a Sam para saber sobre la condición de Joan, y me informó que estaba descansando tranquilamente y que pronto se irían a casa. Le confirmé que vendría por la mañana para llevarla a casa, ya que teníamos cosas importantes que discutir. Estuvo de acuerdo conmigo. Antes de que los niños se fueran a la cama, Jeremy preguntó: «Papá, ¿volverás a casa?». Pausé antes de responder: «Parece que tendré que hacerlo, hijo. Irás a la escuela mañana, y luego probablemente traeré a tu mamá a casa. Podemos tener una conversación familiar mañana por la noche, ¿de acuerdo?». «Eso está bien», respondió Jeremy. «Kim, ¿qué había escuchado?», preguntó. «¿Todavía amas a mamá, papá?». Le aseguré: «Siempre he amado a tu mamá, cariño. Tuve que irme porque algo en mí no podía quedarse aquí más, pero tal vez tenga que volver para ayudar un poco a tu mamá», expliqué. Mi respuesta la hizo sonreír, y confirmó mi intención de volver a casa. Abrazando a ambos, se retiraron a sus habitaciones. Quedándome solo, me serví una bebida y me senté frente al televisor, mirando la pantalla en blanco. Estaba claro que necesitaba volver a casa. Si realmente está enferma, no podrá lidiar con la casa y los niños sola. Necesitaremos discutir las condiciones de alojamiento antes de que los niños vuelvan a casa mañana. Solo puedo suponer que su aventura tuvo algo que ver con la noticia de su expectativa de vida acortada. Tal vez finalmente descubra la razón de todo esto. Había muchas tareas por resolver. Por ejemplo, detener el proceso de divorcio. Parecería inútil continuar con el divorcio cuando ella enfrenta una enfermedad incurable. Además, tendría que renunciar a mi apartamento. ¿Por qué no me contó sobre su condición? Si me lo hubiera dicho, tal vez habríamos encontrado una manera de superar esto juntos. Pensar en los 15 años de nuestra vida juntos y en la posibilidad de perderla me llenó de una tristeza abrumadora. Ya sea por el alcohol o por la gravedad de la situación, me vi abrumado por una ola de dolor. El día estuvo lleno de estrés, y esta repentina realización resultó ser demasiado fuerte, causando que las lágrimas corrieran por mi rostro. Buscando venganza, actué sin comunicación y confrontación. Ahora necesitaba tomarme el tiempo para averiguar por qué. Si realmente solo le quedaban unas pocas semanas de vida, no teníamos más opción que enfrentar esto juntos. Aunque el acto de mi esposa arruinó nuestros votos matrimoniales, no podía obligarme a echarla. A pesar de esta traición, aún sentía un sentido de deber como persona y como padre. Me desperté temprano la mañana siguiente para preparar a los niños para la escuela. Kim estaba deseando ver a su mamá después de la escuela. «Papá, ¿has oído algo sobre mamá esta mañana?», preguntó. «No tuve oportunidad de llamarla, querida. Estoy seguro de que si hubiera algún problema, nos lo habrían informado», le aseguré. «¿Tienes todo lo que necesitas para la escuela?». «Sí, todo está en mi mochila», respondió Kim. «Está bien entonces», dije, tratando de hacer que los niños se sintieran normales a pesar de la agitación en nuestro matrimonio. «Vamos a empezar a movernos. El autobús llegará en unos minutos». «¿Estás listo, Jeremy?». «Sí, todo está listo», respondió Jeremy. «Bueno, nos vemos más tarde». «Que tengan un buen día», dije. Cuando se fueron, me quedé en el porche y vi cómo llegaba el autobús, y luego volví a la casa.
Antes de recoger a Joan, necesitaba devolver mis cosas a casa, así que contacté con la oficina de alquiler de camiones para reservar ese mismo camión. Me aseguraron que estaría listo para mi llegada. Luego, llamé al hospital y pregunté dónde estaba la habitación de Joan. Ella estaba desayunando cuando llamé, pero en cuanto oyó mi voz, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Oh, Frank, lo siento mucho». «¿Podemos hablar?», preguntó. «¿Qué pasa?», pregunté. «Te recogeré alrededor del mediodía, Joan. Tengo algunos asuntos que resolver primero, pero tan pronto como lleguemos a casa, podemos hablar», le aseguré. «¿Estás seguro de que te dejarán ir?», pregunté. «Oh sí, el doctor vino y dijo que podría irme a casa esta mañana». «Solo duele», respondió. «Déjalo hasta que lleguemos a casa, Joan». «Te veré pronto», dije suavemente. «Está bien», susurró con una voz fina y llorosa. Después de vestirme para el trabajo, fui a Oahu a recoger el camión. Solo tomó unas 2 horas transportar mis cosas a casa. Después de eso, me di una ducha, me cambié de ropa y devolví el camión a Oahu. Luego, recogí el coche y conduje al hospital donde Joan me estaba esperando. Ella estaba vestida y sentada en una silla de ruedas en el pasillo con sus padres cerca. Cuando la vi, me sorprendió cuánto había envejecido desde la última vez que la vi ayer por la mañana. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, y su tez era casi gris amarillenta. A pesar de su sufrimiento, resistí el impulso de recogerla. «¿Estás lista para irnos?», pregunté, tratando de hablar suavemente. «Sí, me dieron de alta hace poco. He estado esperando por ti», sollozó. «Entonces vámonos», dije, sin querer que hiciera una escena en el vestíbulo del hospital. «Vamos a casa», intervino Sam. «Ella es nuestra hija, pero también es tu esposa. Si tu matrimonio ha terminado, nos gustaría que regresara con nosotros». «Entiendo lo que quieres decir, Sam, y reconozco mis responsabilidades como esposo, incluso si tu hija violó nuestro acuerdo prenupcial. Podemos discutir esto más a fondo cuando lleguemos a casa, y te mantendré informado, ¿de acuerdo? Frank, por favor, ve a buscar tu coche. Yo la recogeré cuando vuelvas». «Gracias», dije rápidamente y me apresuré a buscar el coche. De camino a casa, Joan empezó a hablar. «Frank, lo siento mucho. No puedo decirte cuánto lo siento. Joan, ¿por qué no esperas hasta que lleguemos a casa? Podemos hablar antes de que lleguen los niños», sugerí. «Frank, ¿me vas a echar?», preguntó. «No, si estás tan enferma como dice tu padre, nos mantendremos unidos. Sé que esta situación va a ser difícil para Jeremy y Kim. Ya les informé que nos estamos separando, pero no les dije la razón. Alquilé un apartamento y me mudé ayer, pero volví a casa esta mañana. La principal pregunta que tengo para ti es ¿por qué? ¿Por qué hiciste lo que hiciste y por qué trataste a Chad como nunca me trataste a mí? Creo que merezco una explicación, y espero que la des cuando lleguemos a casa. Contraté a un investigador privado y ahora tengo un informe detallado con fotos, videos y grabaciones de audio de tu encuentro con Chad en nuestra habitación de invitados. Cualquier negación de tu parte será inútil». Joan continuó sollozando en silencio en el asiento del pasajero mientras conducíamos a casa. «Está bien, Frank, te explicaré todo», finalmente dijo. Condujimos en silencio, ignorando sus lágrimas hasta que llegamos a nuestra casa. La llevé adentro y la ayudé a subir a nuestro dormitorio, donde pidió refrescarse antes de nuestra conversación. Mientras ella se ocupaba, preparé sopa y sándwiches para nuestro almuerzo. Después del almuerzo, nos sentamos en la mesa de la cocina frente a frente, y la miré. «Dilo, Joan. Quiero escucharlo ahora, antes de que lleguen los niños». «Está bien. No sé si lo recuerdas o no, pero hace unos 3 meses comencé a tener dolores de estómago, que confundí con indigestión o acidez. Después de un par de semanas, cuando el dolor no cesó y no pude aliviarlo con antiácidos, acudí a nuestro médico de familia,
y él me envió a hacer pruebas y una tomografía. Hice todo esto sin decírtelo porque no quería preocuparte a ti ni a los niños. Una vez más, mi horario de trabajo flexible me permitió salir de la oficina en horas extrañas, lo cual resultó ser una bendición. Después de recibir varios resultados alarmantes, mi médico inmediatamente me remitió a un especialista. Tras pruebas adicionales, el terapeuta me dio la terrible noticia: tengo cáncer de páncreas, y las opciones de tratamiento son limitadas debido a la detección tardía de la enfermedad. El pronóstico era sombrío, y solo me quedaban unas pocas semanas de vida. Planeaba compartir esta desgarradora noticia contigo, Jeremy y Kim, este sábado. La realización de que estaba dejando a mis seres queridos me golpeó con fuerza, y no sabía cómo darles la noticia a ti y a los niños. No podía dejar de pensar en lo joven que era y en que no tenía tiempo para experimentar realmente la vida. En esos momentos en que no estabas, me encontré visitando sitios con materiales prohibidos en mi computadora y haciendo cosas que me excitaban. Anhelaba explorar estos deseos, pero no me atrevía a compartirlos contigo por miedo a perder tu respeto. Desesperadamente quería que me recordaras como pura e inocente y no como una persona con deseos oscuros. Me encontré en una situación difícil, mi razonamiento se confundió al darme cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Anhelaba cumplir mis fantasías antes de que fuera demasiado tarde. Debí haber hablado de esto contigo, pero dudé porque no quería que me vieras solo como una mujer traviesa. Sabía que a Chad le interesaban estas cosas porque lo escuché hablando con colegas en la oficina. Al final, reuní el valor y le pregunté sobre ello, y él admitió que tenía una colección de videos de esa categoría para adultos. Un día, fuimos a su casa y vimos varios de ellos juntos. El video me excitó tanto que, al final, tuvimos una relación íntima. Pero no cumplió con mis expectativas y no me trajo la satisfacción que usualmente siento contigo. Seguí esperando que todo mejorara e incluso permití que tuviéramos relaciones íntimas en nuestra habitación de invitados varias veces. Como sabes, me aseguré de que nunca terminara en nuestra cama. Pero la última vez que tuvimos intimidad en la habitación de invitados, traté de recrear la pasión que se veía en el video, pero no pude disfrutar realmente. Me quedó claro que la situación no cambiaría para mejor, y decidí romper mi relación con él. Admito que mis acciones fueron egoístas, y no pensé en cómo te afectarían a ti y a nuestros hijos. No tengo excusas para mis acciones, excepto que, después de enterarme de mi diagnóstico terminal y de que no me quedaba mucho tiempo de vida, me abrumaron el miedo y el egoísmo. Ahora lamento profundamente mi comportamiento y humildemente pido la oportunidad de volver a casa y pasar el resto de mi tiempo con mi familia. Me doy cuenta de que puede que nunca logre redimirme completamente, y no espero perdón. Espero que con el tiempo encuentres la fuerza en tu corazón para perdonarme. Entiendo que mis acciones han manchado el respeto que una vez tuviste por mí, y lo lamento sinceramente. Esperaba que al empezar a escribir una novela, podría realizar mis fantasías, manteniéndolas en secreto, sabiendo que si te enterabas, tomarías las acciones que has tomado. Ahora estoy lista para aceptar cualquier castigo que consideres necesario porque necesito limpiar mi alma de los pecados que he cometido. Eres la persona a quien amo y respeto más que a nadie en el mundo, y busco tu castigo para la absolución. Cuando terminó de hablar, me quedé en silencio por unos momentos, mirándola. Ella bajó la cabeza y miró la mesa, esperando mi respuesta. Después de escuchar su confesión, consideré cuidadosamente mi respuesta. Joan, debo admitir que me siento profundamente herido por tus acciones. Me duele darme cuenta de que no viniste a mí primero y decidiste excluirnos de tu vida. Aunque entiendo el shock de saber que tienes muy poco tiempo de vida, no puedo entender por qué sentiste la necesidad de distanciarte de mí. Te habría apoyado en todo, sin importar si estaba de acuerdo con tu elección. Mi amor por ti no tiene límites, y estaré a tu lado en todo. Después de convertirme en tu esposo, nos unimos en matrimonio, y el amor se convirtió en el lazo que nos conectó en un solo ser. Ahora entiendo que debí haberte apoyado en cumplir tus deseos. Es casi cómico pensar que estaba reprimiendo mis deseos por miedo a ser rechazado y perder tu respeto.
Resulta que teníamos los mismos deseos, pero la falta de comunicación nos llevó por el camino equivocado. Todo eso ya pasó, y quiero que te quedes con nosotros el mayor tiempo posible. Me resulta difícil perdonarte por el terrible error que cometiste, pero ahora entiendo mejor por qué lo hiciste. Quizás esta comprensión me ayude a aceptar lo sucedido. Tal vez sea mejor que duermas en la habitación de invitados por un tiempo hasta que las cosas se calmen. Puede que tenga que contratar a alguien para ayudar con las tareas del hogar, lavar, cocinar y limpiar. En el futuro, quizás tengamos que convertir el comedor en un dormitorio si ya no puedes subir las escaleras, pero podemos discutir esto más adelante. Gracias, Frank, dijo Joan suavemente. Les informé que después de que regresen de la escuela, tendremos una reunión familiar donde discutiremos todo. Su expresión se volvió sombría nuevamente al pensar en nuestros hijos. Es necesario, supongo. Ya tienen la edad en la que necesitan saber, pero no va a ser fácil, especialmente para Kim, admitió, apretando mi mano con fuerza. No la solté. La conversación con los niños tuvo lugar poco después de que regresaran de la escuela. Kim mostró su alegría por el regreso de su madre, y Jeremy fue más reservado, pero parecía contento de verla de nuevo. Ambos preguntaron si todavía estábamos enojados el uno con el otro y si nos habíamos reconciliado para siempre. Les aseguramos que mamá había regresado a casa de forma permanente, pero que todavía había problemas en nuestra relación que necesitaban ser resueltos. Mamá se quedará en la habitación de invitados por un tiempo, les prometí, resolveremos nuestro problema pronto, y parecieron satisfechos con eso. Tuve que tener una incómoda conversación familiar, que era necesaria para avanzar. Todavía tenemos algunos cambios que hacer, les dije. Su mamá no volverá a trabajar. Se quedará en casa, y todos tendremos que apoyarla lo más posible. Contrataremos a alguien para ayudar mientras yo esté en el trabajo y ustedes en la escuela, así que no se quedará sola. Kim, confundida al principio, habló primero. ¿Te sientes mal, mamá? Joan, que estaba sentada junto a Kim, puso su brazo alrededor de los hombros de su hija. Sí, cariño, y solo va a empeorar. Los ojos de Kim se agrandaron al escuchar la noticia que su madre acababa de compartir. ¿Qué te pasa, mamá? Es cáncer, bebé, y no hay cura para ello, respondió Joan. ¿No te vas a mejorar? La comprensión apareció en el rostro de Kim, y escuché a Jeremy maldecir suavemente entre dientes. Lágrimas brillaron en los ojos de Kim y comenzaron a correr por sus mejillas. ¿Vas a morir, mamá? Sí, cariño, voy a morir, respondió Joan. Todos enfrentaremos la muerte algún día, y mi tiempo llegará más pronto de lo esperado. Dios me está llamando a casa para estar con él. Kim se dio la vuelta, enterró su rostro en el hombro de Joan y la abrazó con fuerza, estallando en llanto. No quiero que te vayas. No puedes irte. No lo permitiré. Joan abrazó fuertemente a Kim, y me volví hacia Jeremy, lágrimas corrían por su rostro mientras lo abrazaba con fuerza. ¿Qué le pasó?, logró decir. Cáncer. Cáncer en etapa 4, respondí en voz baja. Los doctores no pueden hacer nada. Durante la siguiente hora, todos lloramos y rezamos juntos, pero finalmente llegamos a un acuerdo reticente. Kim, en negación, se negó a creer que el tiempo de su madre era limitado. Sabía que necesitaría el fuerte apoyo de otra mujer en la familia cuando Joan ya no estuviera con nosotros. Tratando de darle a nuestra familia al menos algo de normalidad, decidí pedir pizza a domicilio. Kim se aferró a su madre, con lágrimas corriendo por su rostro, y Joan trató de consolarla mientras esperábamos la pizza. Me impresionó la fortaleza de Joan frente a tanta tristeza y la confianza de que siempre estaría allí para sus hijos. Las lágrimas llenaron mis ojos también. Después de unos días, comenzamos a aceptar la situación. Nos pusimos en contacto con nuestros padres, hermanos y hermanas que se unieron para apoyarnos durante este difícil momento. La mamá de Joan, Marge, se mudó con nosotros y rápidamente se hizo cargo de todas las tareas del hogar.
Joan amablemente le cedió a su madre su habitación de invitados y yo apoyé completamente esta decisión. La extrañaba en nuestra cama y me di cuenta de que mantenerla en la habitación de invitados era solo una venganza mezquina contra una mujer que ya estaba sufriendo. La primera noche de Marge con nosotros estuvo llena de lágrimas y emociones y culminó en un conmovedor momento de reconciliación cuando Joan se arrodilló expresando su amor por mí y pidiendo perdón. No pude resistir más y la abracé cordialmente. No intercambiamos una palabra esa noche, en su lugar, simplemente se acurrucó junto a mí y se quedó dormida. Joan continuó luchando durante otro mes, pero finalmente estaba tan sedada que se fue sin hacer ruido. Estaba a su lado y apreté su mano cuando dejó este mundo. A pesar de saber sobre la inevitabilidad de su muerte, el dolor de la pérdida persistió por mucho tiempo. Afortunadamente, Marge se quedó con nosotros por un tiempo después del funeral, brindando el apoyo tan necesario. Al final, tuvo que regresar a su hogar para cuidar de Sam. Para aliviar la carga, decidí contratar a una ama de llaves para encargarse de la cena y la limpieza. Mis hijos y yo aprendimos a lavar la ropa y ahora podíamos hacerlo por nuestra cuenta. La noche antes de que muriera, me abrazó y susurró: «Siempre he querido irme antes que tú». Sus palabras me desconcertaron. Continuó diciendo: «Tú puedes seguir viviendo sin mí, pero yo no puedo imaginar la vida sin ti. Encuéntrate otra esposa después de que me vaya». Kim necesita una mujer en quien pueda confiar y que la guíe, y tú también necesitarás una compañera. Todavía no he comenzado a salir con nadie. No estoy seguro de cuándo lo haré, y todavía me pregunto si vale la pena perturbar la feliz vida de Chad.